Hola, bienvenidos a un programa más de Pymes Pro. Recuerdan que la semana pasada hablamos acerca de las tareas y esta semana vamos a enfatizar en la estructura. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Arlet, gracias por este tiempo y qué bueno que retomamos nuevamente esta parte, ¿no? Hablar de un punto muy importante que es la parte de la estructura, es súper fundamental para una empresa. Muchas gracias, Javier. Javier, háblanos un poquito más de la estructura de una empresa, es decir, del organigrama y los puestos necesarios para operar. ¿Cómo los debemos de definir? Fíjate, Arlet, que es una pregunta muy importante. Típicamente en las empresas los puestos se van dando naturalmente o por una necesidad, pero no necesariamente quiere decir que estén bien, porque a veces caemos en el error de poner o asignar tareas a las personas porque están con nosotros y de repente vemos que tenemos puestos que tienen son híbridos, tienen una cantidad enorme de actividades y no necesariamente son eficientes, y eso le cuesta a la empresa, porque además de eso lo que sucede es la empresa empieza a decir, oye, es que esta persona inició conmigo todo el tiempo, y le empieza a dar responsabilidades y de repente le empieza a crecer y esa persona no tiene la capacidad para llevar ese rol, y entonces empezamos a encarecer la empresa. ¿Cómo definimos los roles? Ahora tu pregunta, Arlet, es, si recuerdas, un podcast anterior hablamos acerca de la tarea. Es muy importante que primero identifiquemos toda la tarea que tiene que hacer la empresa. Y la tarea total, es decir, desde si es un tema de comercialización, desde lo que es la compra de los insumos o los materiales, la comercialización, la venta, la administración, o si es un tema de transformación, el mismo tema, desde la parte de los recursos o la materia prima, la transformación y la entrega del producto. Cada una de los giros que tenemos tiene que identificar primero cuál es la tarea y después de ahí definir, integrarlos y decir quién debe de hacerlo, cuidando el que no estemos mezclando las actividades. Por ejemplo, si es operación, pues es un foco de operación. Si es un tema de ventas, es ventas. Cada uno y tener esa claridad. Y eso nos va a permitir entonces tener claridad de cuáles son los puestos que necesitamos como empresa. Oye, Javier, si mi empresa va empezando y no tengo los recursos necesarios, ¿debo de contratar más personal? Muy buena pregunta. No, la respuesta es no. Okay. ¿Por qué es importante eso? Justo como lo hablamos hace un momento. Tenemos muchos recursos. Ya identificamos todas las tareas y asignamos, si pensáramos en cajones, asignamos en los cajones quién debe hacer cada tarea. Y uno diría, justo la pregunta que hacerle. Estoy iniciando mi negocio, o puede ser que ya llevo algo de tiempo, y de repente cuando hago ese ejercicio me doy cuenta de que tengo puestos que hoy día no están en mi organización. Y uno diría, justo como preguntas, ¿y tengo que contratarlos? Contratar gente, pues va a implicar que tengo que hacer una inversión muy importante. La respuesta es no. Con los recursos que tenemos, lo que vamos a hacer ahora es, con esa claridad que tenemos de quiénes son, de los roles que tenemos que trabajar, lo que vamos a hacer es que probablemente a una persona le toque hacer diferentes actividades, pero muy interesante. Por ejemplo, al administrativo o al administrador probablemente le toca la parte administrativa de llevar cuentas por cobrar, facturación, y tal vez se encargue de almacén. Pero ya tiene claridad de qué le toca hacer en cada uno de esos roles, aunque lleve diferentes puestos. Entonces la respuesta es no. Con los recursos que tenemos lo podemos hacer. Entonces, ¿es correcto que cuando una empresa empieza, que el dueño se encargue de toda la organización? Típicamente sucede. Cuando una empresa inicia, el dueño es todólogo, hace de todo. Y es correcto. O sea, a todos nos ha tocado hacer eso, ¿no? Obviamente es desgastante, seguro. Y cuando uno inicia una empresa, te habrá tocado la experiencia, pero realmente no son jornadas de 8 horas, son jornadas de 12 horas, no son semanas de 5 días, son semanas de 7 días, y empiezas con una cantidad enorme de actividades, de tareas, pero lo que quieres hacer es crecer tu empresa, porque tú conoces lo que puedes lograr con la empresa, entonces te enfocas en eso. ¿Te es un problema trabajar tanto? No, es tu empresa, o sea, tú le estás viendo crecer. Entonces, definitivamente, ¿qué pasa ahora? Cuando la empresa empieza ya a generar utilidades, empezamos a tener más ingresos, en ese momento estamos listos para decir, probablemente es el momento donde el dueño va a decir, necesito contratar a una persona que se encargue ahora de los repartos. Perfecto. Y empezamos a quitar esa actividad. Necesito contratar ahora una persona que sea mi asistente para que me ayude a capturar toda la información, y empezamos a bajar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de eso es definitivamente hacer crecer la empresa. Porque ¿cuándo pasa eso? Cuando pasa el momento en que el empresario se da cuenta que tiene que contratar más gente, cuando ya no le da el tiempo.
Inicialmente uno puede hacer 1000 cosas y te puedes desgastar para hacer crecer la empresa. Pero cuando ya estás avanzando y de repente ya no te da tiempo, necesitas contratar y empezar a subir más gente. La parte importante, como ya hiciste el ejercicio de definir qué tareas son las que hay que hacer y definiste los roles, entonces va a ser muy fácil empezar a delegar. Y decir, este cajón o este rol, contrato a una persona y tiene claridad de lo que espero de esta persona. Entonces eso nos va a permitir hacer crecer la empresa. Y una parte importante es, hay empresarios que tienen que tomar la decisión de contratar la empresa, de contratar más gente para seguir creciendo. Hay gente que no quiere crecer y quiere seguir haciendo todo. En ese momento, él está condenando su empresa a un cierto punto. ¿Okay? Sí. Wow, es muy interesante, Javier, porque mucha gente no sabe todo esto y como tú dices, hay veces que ellos quieren seguir haciendo todo, pero es necesario delegar, o sea, es necesario que nuestra empresa tenga esa estructura. Javier, muchas gracias por tu tiempo, gracias a cada una de las personas que nos escucharon. No se pierdan el siguiente episodio donde hablaremos de los procesos de trabajo. Bye. Muchas gracias, Luz.